Bien, buenas noches. Para mí siempre es un gusto estar con empresarios. Yo mi carrera profesional la inicié en el Parque Industrial de Villa El Salvador. Justamente un tema de mi tesis fue el tema de seguridad y salud en el trabajo. En esa época, estamos hablando antes del 90, 89, ahora tengo algunos añitos ahí en este tema. Y trabajamos conjuntamente con el proyecto especial del proyecto de Villa El Salvador, ¿no? Agradezco la invitación que me ha hecho el intendente. Yo trabajo en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Escuela Profesional de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial. Nosotros damos capacitaciones, asistencia técnica. Bueno, y el día de hoy me ha tocado este tema de las medidas básicas de seguridad y salud en el trabajo para proteger la vida e inversión en las MIPES. Nosotros, cuando planteamos las medidas de ingeniería, las medidas de control de los accidentes o riesgos que pueden darse en locales comerciales, en talleres, en pequeñas empresas, nos interesa sobre todo la vida de las personas. Pero a los empresarios que recién arrancan quizás un negocio, el tema de la vida, el tema de los riesgos quizás es un tema secundario, ¿no? Y más se preocupan quizás de sus procesos, de sus proyectos, de sus emprendimientos. Y se habla a veces de las condiciones mínimas de seguridad. ¿Usted escuchó ese término? Condiciones mínimas de seguridad. Para hacer cualquier cosa dicen condiciones mínimas de seguridad. Por ejemplo, usted quiere abrir su negocio, una licencia, le dicen, no, usted tiene que cumplir las condiciones mínimas de seguridad. Bueno, yo les cuento que no existen las condiciones mínimas de seguridad. Lo que existe son las condiciones básicas de seguridad, porque es lo necesario para poder iniciar cualquier negocio. ¿Ya? Y vamos a ver un poco, siguiendo esta lógica de la siguiente, por favor. Les hago la primera pregunta, porque acá vamos a hacer lo más interactivo, porque ya veo algunas caritas que ya están repartiendo felizmente algo de carbohidratos para animarlos con algo de energía, pero no ser tan aburrido. A ver, la siguiente, por favor. Normalmente las condiciones de seguridad la podemos aplicar, y les hago la siguiente pregunta. ¿Por obligación o convicción? ¿Qué dicen ustedes? Silencio en la sala. Lo hacemos por obligación realmente, ¿no? Porque si no hacemos tal cosa, viene la SUNAFIL, no es una broma, doctor, ¿eh? No, nos cierran el negocio, nos ponen multa, viene Defensa Civil, nos cierra y todo lo demás. Realmente, ¿cuál es la relación que existe condiciones de seguridad con la productividad, con la competitividad? Y se dan cuenta cuando hay un accidente, cuando hay pérdidas, cuando hay incendios, ahí recién nos damos cuenta las medidas de prevención, nos olvidamos, porque es lo que finalmente uno piensa cuando ya el evento ocurre. Entonces, aquí mi amigo me parece que tiene un pequeño... Entonces nosotros realmente debemos estar convencidos de que las medidas de seguridad, de prevención de riesgos y todo aquello que proteja nuestra inversión y sobre todo la vida, no solamente nuestra, sino de nuestros trabajadores, pues debemos estar totalmente convencidos, es decir, que estamos sensibles al tema de los riesgos. Y acá le voy a poner un ejemplo. A ver, la siguiente. A ver esta imagen. ¿Qué me dicen de esta imagen? ¿Convicción u obligación? ¿Y está bien? ¿Dónde está esa zona segura? Estoy cumpliendo, ¿eh? Mi local dice Defensa Civil que tiene que estar señalizado. Está señalizado, pues. Ahí está. ¿Pero está bien? ¿Ah? Esto es a nivel nacional, ¿eh? No es solamente acá. Estamos hablando de la visión de país. Queremos cumplir con las normas y creo que nos excedemos un poco, ¿no? A ver la siguiente es un pequeño video, ojalá que se pueda proyectar. A ver, aquí tienes una flechita. ¿Puedes verlo? Ahí está. Miren, miren bien, los patitos. Ahí está la señal. Ahí, de luz roja. Miren los patitos. Esperan el cambio, creo. Ahí está. Está en verde, ya está en verde. ¿Alguien les obligó? ¿Convicción o obligación? Están convencidos de que si no cumplen las normas de seguridad,
evidentemente va a haber algún potencial daño, ¿no? Eso es simplemente en ese aspecto quería que analicen, porque el tema de la prevención de riesgos, la seguridad y salud, está muy metido en el tejido de la productividad y la competitividad, ¿ya? Y lo vamos a ver a lo largo de esta exposición. Y de hecho las micro y pequeñas empresas son esenciales para la creación de empleo. Yo también soy microempresario, por si acaso. Me dedico también a algo de la parte industrial, ¿ya? Y sé lo que es sacar adelante una empresa. Y también la productividad y calidad de sus productos y servicios son la clave para sobrevivir y desarrollar en este mundo competitivo. Porque como verán, y lo dijo al inicio don Rómulo, acá no estamos solos. Vienen otras empresas a meterse en nuestro mercado y a competir, se ha dicho. Competir en calidad, competir en productividad y sobre todo tiene como base la seguridad y la salud en el trabajo las empresas de clase mundial. Las empresas que vienen a competir acá ya han tenido una experiencia en la prevención de riesgos y vamos a ver a lo largo de esta exposición cómo podemos nosotros desarrollar algunos aspectos claves de la prevención de riesgos. Aspectos básicos, acá no estamos estableciendo un sistema de gestión, no, aspectos muy puntuales para mejorar la competitividad de nuestras empresas en relación al control de los riesgos en el lugar de trabajo y también en el entorno. La siguiente. Por ejemplo, nosotros tenemos una serie de riesgos. Todo emprendimiento está siempre expuesto a riesgos, posibilidades de daño, ¿no? Ya sea en materia de seguridad, por ejemplo, un riesgo eléctrico, un riesgo de incendio. Ya sabemos que el tema eléctrico, un 70% de los incendios se deben a causas eléctricas, por ejemplo. Si nosotros no tenemos buenas instalaciones eléctricas, sabemos que tarde o temprano vamos a tener un incendio que ustedes mismos saben las consecuencias que puede tener, ¿no? Uso de herramientas, deficiente señalización de espacios de trabajo. ¿Cómo mejoramos los movimientos, los micromovimientos? Porque a veces nosotros producimos, vendemos, nos perdemos tiempos en buscar de repente algún producto porque no tenemos técnicas para poder organizar los espacios de trabajo. Eso también riesgos de seguridad que generan caídas o golpes. También tenemos el medio ambiente físico que tiene que ver con las condiciones de iluminación, temperatura, ¿no? Todo aquello que nos perjudica. A veces nos sentimos, queremos más aire, más iluminación, ¿no? De repente hay mucho ruido. Todos esos aspectos también juegan muy importante con la productividad laboral, la productividad en el trabajo. Un trabajador que se siente bien va a producir mejor, ¿no? Esos son partes importantes de poder tomarlas en cuenta. Contaminantes también, olores físicos, biológicos, químicos, también lo encontramos en todos los ambientes de trabajo que es necesario controlarlos porque generan un riesgo también de enfermedades. Por ejemplo, de repente huele muy rico al pollito a la brasa, ¿no? Esos humitos, ¿no? Y de repente por acá ya algunos ya tienen hambre, ¿no? ¿Y eso qué pasa? Eso es la exposición. Para ustedes, por ejemplo, puede oler bien, pero para el trabajador que está oliendo permanentemente esos humos del cocinado, de las brasas, de las parrillas, ya es un problema. Y es un problema tanto así que ya se han hecho algunas investigaciones y esa permanente exposición a esos humos puede dar una predisposición a generar el síndrome metabólico, es decir, la diabetes tipo 2, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? La exposición a esos vapores, a esos humos, que también es necesaria. Entonces, dependiendo del tipo de proceso, de producto, es necesario hacer una evaluación de riesgos. También la parte ergonómica, ¿no? Ustedes están sentados, ¿están cómodos? Ya, entonces levántense un poquito, nos vamos a estirar. Por favor, levántense un poquito para que si no se van a quedar dormidos, ya veo que la mitad ya están en un sueño terrible. ¿Ya? Muy bien. Una levantadita, una estirada, por favor, eso, muy bien, ¿no? El cuello, arriba, ahí, así, muy bien. Así nomás ya, para no desordenarnos mucho. Exacto, algunos ya se despertaron. Muy bien, gracias. ¿Ya? Eso, por ejemplo, la parte ergonómica, recuerden que ve qué cosa, posturas, movimientos repetitivos, movimiento de cargas, aspectos que todos son controlables, siempre en cuando nosotros tengamos la capacitación necesaria para evitar este tipo de lesiones. ¿Dónde las lesiones se ubican? En la espalda, en la columna, en las lumbalgias, ¿ya? Todos esos aspectos son los riesgos que se ven en el lugar de trabajo. Y también los psicosociales que tienen que ver con la organización, la presión, ¿no? Es decir, el trabajo a presión, el trabajo a veces uno tiene que estar poniendo orden, levantando la voz, ¿no? Para que la gente trabaje.
Pero estos temas psicosociales hoy en día hay que también evaluarlos porque tiene que ver con la parte del estrés, la parte de los hábitos, ¿no? El mismo roce que se puede dar a nivel de los empleados, ¿no? El trato, todos esos aspectos ligados a la organización del trabajo. Como verán, los riesgos son amplios. ¿Todos ellos influyen en la productividad y la competitividad de una empresa? Por supuesto que sí. ¿Ya? El tema es cómo nosotros tenemos las medidas suficientes de control y que sean realmente efectivas en un trabajo que nosotros hacemos. Nuestros trabajos son principalmente intensivos en mano de obra. No tenemos mucha tecnología. Se habla de competitividad, nosotros tenemos que hacer mejor formas las cosas, es decir, organizarnos mejor, nuestro tiempo, nuestros espacios, el trabajo de las personas, todo eso es parte de la productividad. La productividad es hacer más con menos, ¿ya? Mejorar los tiempos de producción, de atención, todo eso es parte de la productividad y eso se mide a través de estos elementos. La siguiente, por favor. Entonces, existen algunos modelos de la universidad, nosotros aplicamos varios modelos y existen también herramientas, como le llamamos, de clase mundial, es decir, que lo vemos a nivel mundial, que se aplican en empresas, pequeñas empresas, por ejemplo, en Japón, en Estados Unidos, en Europa, donde ustedes quieran. Hay empresas que aplican estos modelos que están basados en herramientas muy sencillas. Por ejemplo, el primero de ellos tenemos el SCORE, que significa Empresas Responsables, Competitivas y Sostenibles. Es un modelo para hacer gestión de la productividad a través de las personas, a través de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Con indicadores, con una serie de elementos que se pueden aplicar dependiendo también del sector que se ubique. Otros métodos adicionales, mejor productividad, mayores condiciones de trabajo y también aplicando pues lo que quizás les dije en el principio, normas y reglamentos, hacer las cosas por obligación. Y normalmente ya se ha dado, se puede decir, algún tipo de desarrollo en estos elementos y normalmente no se sostiene en el tiempo, porque como lo hacemos por obligación, llega un momento pues en que se generan mayores costos, porque todos le echamos la culpa que el reglamento, que la norma, que la autoridad, etcétera, ¿no? Cuando todos los elementos, si lo asociamos a nuestra forma de ver las cosas, a nuestras formas de hacer mejores las cosas, ahí nos vamos a dar cuenta que sí es importante la productividad y la competitividad. A ver la siguiente. Y entonces yo les presento, este es un programa de medidas básicas de seguridad y salud en el trabajo que les va a servir a ustedes para mejorar su productividad, su competitividad, ¿ya? Y vamos a hablar de varios de estos elementos, no pienso tomarme toda la noche, por supuesto, pero simplemente quiero decirles que estos elementos son comprobadamente, se han probado ya en empresas y dan resultados, ¿ya? Y sin más preámbulos vamos a empezar con el almacenamiento y manipulación de materiales, es decir, cómo mejoramos nuestros espacios. A ver, la siguiente. Vamos, y cada una de esas lo vamos a ir desarrollando. El almacenamiento, por ejemplo, nosotros tenemos múltiples espacios de talleres, almacenes, ¿no? Donde son mal utilizados. De repente nos encargan buscar una herramienta. Vamos a buscar la herramienta y como hay, pues, no hay una buena organización, hay un desorden, aumenta el tiempo. Y el tiempo vale más que el dinero, como dice un banco, ¿no? Incluso el tiempo es productividad, señores. Si nosotros aplicamos técnicas para poder mejorar el almacenamiento y manipular los materiales, podemos reducir el tiempo. Y el tiempo que se emplea en buscar materiales y herramientas, ese es un tiempo clave. Se ha medido a nivel de 8 horas, uno por lo menos pierde un 30% de nuestro tiempo buscando herramientas, materiales, eso se llama en la producción Lean, ¿no? Lo que nosotros conocemos también, como desperdicios. ¿Ah? Es decir, se cargan y algo más productivo, algo más improductivo un proceso, ¿sí? Entonces, también, si mejoro mis almacenamientos y manipulación de materiales, puedo disminuir los costos operativos también. Yo tengo de repente almacenes, están al tope, y de repente es necesario adquirir o alquilar otro local para tener mis productos. Cuando de repente yo he podido organizar mejor esos espacios de almacén, reducirlo a un volumen más adecuado, más óptimo, y me evito de alquilar otros locales, ¿no? También simplificar el control de existencias, ¿no? Hay que tener poco almacén, porque nosotros tenemos que vender justo a tiempo, ¿no? Es decir, lo que
la demanda solicita, no tenemos que estoquearnos y tenemos plata ahí acumulada, también es parte de estos elementos, que además genera un riesgo de incendio, ¿no? Tenemos tantos productos muchas veces, y por ahí alguien dejó de repente un hervidor eléctrico o algo que pueda provocar una mala instalación, un cable por ahí que no está bien tomado a tierra, y se genera pues un riesgo de incendio produzamente. Tenemos el producto, el punto de ignición, tenemos el material inflamable y se genera pues un incendio descontrolable. También las operaciones innecesarias de ir y venir, si tenemos todo a la mano en nuestros espacios de trabajo, nos va a permitir rápidamente encontrar, y sobre todo la imagen del conjunto de la MIPE, ¿no? Cuando uno entra a una MIPE, lo primero que ve es orden, limpieza, la parte visual vende. Desde el principio, un cliente va a visitar a una empresa, como dicen, por los ojos entra todo. Este es un elemento importante que está muy relacionado con los accidentes, con la parte ergonómica, con la parte de incendios, almacenamiento y manipulación de material. Aquí vamos a tener unas imágenes, a ver, por ejemplo, ahí está, estamos estoqueados. Miren, estamos estoqueados y tenemos un montón de carpetas, sillas, todo, pero échate a buscar una. Justo, me piden 10 sillas. Ya, señor. Y me encuentro con ese. ¿Ah? Ya perdí tiempo, ya el cliente ya... ¿Se dan cuenta? Desde ahí nomás nosotros podemos ir mejorando los... Además que es un riesgo de incendio. De pérdida total de todo esto, de todas estas existencias. La siguiente. Almacenes de este tipo. Tenemos abundantes, ¿no? Utilizamos los ángulos ranurados, ¿no? Y esta metodología que nosotros utilizamos tiene un nombre, que incluso ya el Estado y el Ministerio de la Producción lo aplica hace tiempo y que también son parte de estos modelos de gestión. Ustedes probablemente ya lo saben, es el modelo de las 5 S. El modelo de las 5 S trabaja muy fuertemente con la parte de prevención, de ordenamiento, de la clasificación, de lo necesario, de lo innecesario, ¿no? Hacer los espacios más productivos, no señalizarlos por señalizar. Ahorro tiempo para buscar, ¿no? Si tengo toda una codificación. Es una metodología japonesa muy sencilla de aplicar, ¿no? Que se hace rápidamente en un par de meses. Uno puede aplicar, como su nombre lo dice, son 5 S. Las 3 primeras S las hacen sobradamente en 2 meses. Y para consolidarlo, en unos 5 o 6 meses ya consolidan y se vuelve una cultura de la orden y limpieza, de la clasificación de necesarios e innecesarios, de la disciplina y todo lo que se requiere para hacer un mejor uso del espacio. Por ejemplo, acá tenemos otros, ¿no? Otros elementos, no sé si puedan distinguir claramente ahí las herramientas bien puestas. Miren el piso, ¿no? Ahí está, ahí va el tacho. Si nosotros ponemos el tacho en cualquier lado, puede estar en una zona de circulación, una zona de evacuación. ¿Se dan cuenta? La metodología entonces está de 5 S, almacenamiento, manipulación de materiales, como primera medida es la que nosotros hemos utilizado. Porque tenemos poco espacio en los talleres, en las tiendas, tenemos poco espacio, entonces hay que organizarla, ¿no? Porque también genera un riesgo de ergonomía, porque hay que levantar a veces pesos, posturas, riesgo de incendio y también de que se pueda perder rápidamente todo ese material. Entonces, como verán, es posible aplicar estas técnicas, ¿no? en las MIPES. La siguiente. Otro punto importante es el diseño de los puestos de trabajo, ¿ya? Hay trabajadores que ejecutan la misma tarea 100 veces al día. ¿Qué espacio de trabajo tienen? ¿Tienen un escritorio, una mesa, ¿no? Una máquina, un equipo? Entonces ahí vienen todos los temas de las posturas, los movimientos, que tiene que ver con la parte ergonómica, ¿no? Es decir, cuando uno se sienta mal, tiene que tener técnicas para poder sentarse, la silla también nos debe ayudar, la iluminación. Entonces un conjunto de elementos para buscar. ¿Qué buscamos? Productividad, ser competitivos, hacer mejores las cosas, ¿ya? Con menores recursos. Y el tiempo es uno de los recursos que no tiene pues recuperación. Entonces hay que utilizar mejor el tiempo y por lo tanto también es necesario diseñar el puesto de trabajo. Vamos a tener algunas ideas también. Y además la fatiga, pues, ¿no? Una mesa de trabajo, una carpeta, ¿no? Que tienen ustedes todo, no está bien diseñado y tienen todo, de hecho va a producir desmotivación también. Es un tema cultural, es cierto, pero también influye en cómo organizamos nuestro puesto de trabajo, que es el lugar donde se crea valor, se genera el valor de las empresas. La siguiente. Acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos postura, a veces almacenes, ¿no? No hemos diseñado bien el puesto, ¿no? De repente podemos utilizar algún tipo de carretilla, algo, pero todo eso lo hacemos a mano.
malogramos nuestra espalda muchas veces, nuestra columna, ¿no? Utilizamos fajas, que si bien es cierto las fajas no evitan, ¿ya? Simplemente lo que hacen es corregir posturas, ¿ya? No es un elemento realmente de protección, simplemente es un elemento para poder corregir a nivel de la postura, la espalda siempre recta para poder levantar objetos, simplemente para eso. Y también miren, este puesto de trabajo en el lado derecho, una persona que trabaja con cilindros, ¿no? Una fábrica, un taller de calzado, y miren cómo está. Ese es un puesto de trabajo bien diseñado. Tenemos ahí un tema de riesgo de seguridad, de ergonomía, de caídas, de golpes, ¿no? Porque este es el diseñar, es decir, un espacio, y todo esto está, se puede decir, normalizado, no es necesario crear nada, simplemente son elementos. ¿El primer elemento cuál era? Almacenamiento y manipulación de material. Segundo, el puesto de trabajo. ¿Cómo está nuestro puesto de trabajo? ¿Cómo debe, por ejemplo, en caso de una emergencia, este trabajador va a quedar atrapado, ¿por dónde va a salir? Por la ventana, ¿no? Entonces se dan cuenta que también nos ayuda, ¿no? También a mejorar los niveles de productividad. La siguiente. Acá tenemos otros elementos, cómo se organizan los puestos de talleres, sobre todo de metal mecánica, que tienen todo a la mano, que viene de las 5 S también, un tema importante, cómo se clasifican todas las herramientas listas para poder trabajar. Eso es parte del diseño, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo mejoramos los tiempos? Ya sabemos una llave, un alicate, ya sabemos dónde está, inmediatamente se trabaja, porque todo lo tenemos alrededor del puesto de trabajo. ¿Se dan cuenta? Elementos claves que evitan accidentes, ¿ya? Y generan mayor productividad. La siguiente. Otro elemento, bien, fíjense. Ustedes verán ahí algunas imágenes medias raras por ahí, ¿no? ¿Se dan cuenta? Algunos caballeros de repente no se dan cuenta, pero hay puestos de trabajo así, ¿no? El hombre está bien entretenido. ¿Está bien? Ustedes no tendrán injerencia como emprendedores de que su personal también trabaje y piense bien. Mira, el hombre está ahí, pero inundado de... No es una imagen de acá, por si acaso, no se sientan mal, es una imagen de... Estuve en Bolivia en unas inspecciones también, en una empresa también que veía plásticos, ¿ya? Y miren, acá estaba todo su almacén de plásticos y su puesto de trabajo, su mesa, y ahí estaba adornado. ¿Ah? Eso nosotros también es parte importante del diseño del puesto de trabajo, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien, seguimos. El tercer punto, uso eficiente y seguro del equipo productivo, ¿no? Es decir, maquinarias. Nosotros tenemos muchas veces maquinaria que compramos de segunda, a veces tengo una oferta, pero nos olvidamos de los controles de seguridad, por ejemplo, las guardas o controles automáticos. Todo eso, señores, es parte de la prevención de riesgos, porque muchas veces los equipos los trabajamos, funcionan, pero nos olvidamos de que alguien accidentalmente puede tocar, se puede volar los dedos. Por ejemplo, les comentaba de Villa El Salvador, cuando iniciamos, les cuento una anécdota, ¿no? Yo también empezaba a dictar una charla de seguridad a los carpinteros, ¿no? Los amigos de talleres de carpintería, eran como más de 100 talleres. Y al final los señores de los carpinteros me esperaban afuera y me daban la mano. Gracias, ingeniero, ¿no? Muy bien en su charla. Bueno. Y por ahí escuché a alguien le decía, Mocho, chao Mochito, hola Mocho. Entonces tenía en esa época 20 y tantos años y no sabía por qué era mocho, ¿no? Entonces ya empecé a intuir por qué eran mochos, porque les faltaban las falanges de los dedos, pues, ¿no? Los dedos, un mochito era el que tenía menos dedos, era el que tenía más experiencia. Esa era la cultura, pues, ¿no? Esa era la cultura, pero ya se cambió, ¿no? Entonces, como verán, eso, en las garlopas, en las sierras circulares, pues hay elementos, guardas y todos aquellos elementos, no hablando de algunos equipos de corte, ¿no? Evidentemente hay muchos más, pero eso es cuando se hace un uso eficiente y seguro del equipo. Muchas veces lo sacamos por un tema de mantenimiento, porque la máquina se detiene, sacamos las guardas para hacer rápidamente el mantenimiento y nos olvidamos que generamos un riesgo de corte o voladura. Y instalación de dispositivos también que puedan defender, ¿no? Es decir, que nos puedan rápidamente proteger. ¿Ya? Son, dependiendo de los equipos, ya sean equipos eléctricos, mecánicos, ¿no? Que se utilizan mucho de soldadura, todos ellos siempre tienen algún elemento de protección. La siguiente. El cuarto elemento, que es relacionado con el control de sustancias peligrosas, que tiene que ver con la parte fundamental, productos químicos, solventes. ¿Quién no utiliza solventes? O materiales de limpieza.
que aparentemente son inocuos, pero sí generan también riesgos para el que le está aplicando. Ahí a veces uno limpia con cloro, lejía, lo que sea, y lo hace así, sin ninguna protección, con la justa. A veces se ponen guantes, ¿no? Unos guantes de hule para protegerse. Pero lo importante acá es saber el producto en sí, qué cosa es. Y nosotros también debemos tener el deber de saber qué producto estamos consumiendo y oliendo, porque son los vapores y todas esas cosas que nos va a afectar. Hay mucha gente, por ejemplo, y no quiero generar un pánico, pero hay mucha gente que tiene problemas con el hígado. Uno dirá, pero oye, claro, tú te dedicas al fin de semana, pues, ¿no?, a celebrar, ¿no?, con tu cervecita, ¿no?, tu roncito. Y no es así. Gente que no está expuesta y que no es bebedora tiene problemas de cirrosis por la exposición precisamente a solventes que muchas veces son cancerígenos. Entonces, todos esos elementos, señores, por más que tengamos todas las ganas, hagamos siempre con las condiciones básicas de seguridad. Y eso está referido a la exposición, diversas sustancias. Entonces, por ejemplo, algunos tienen de repente se cansan rápido. Otros de repente les duele la cabeza, ¿no? Ya, ni bien está mal el producto, ya les duele la cabeza, ¿no? Otros que de repente tienen irritación y empieza a lagrimear en los ojos. No, eso es normal. No, nada es normal, señor. Aquí lo que nosotros debemos saber es que todo producto químico tiene medidas concretas de prevención, de protección, ¿ya? Y limitar el tiempo de exposición también. A veces salen los vapores, los humitos, todo eso hay que limitarlo, siempre con un equipo adecuado. Y de hecho hay técnicas. No solamente es utilizar un respirador por respirador. Si yo estoy utilizando un solvente, no me puedo poner un filtro, pues esos que tenemos, ¿no?, para polvos. No sirve. Tendría que ser un filtro químico. Porque el filtro de polvos voy a hacer que todo el vapor igual entre a mi organismo. O sea, estoy creando un disfraz. ¿Sí? Entonces, ahí también es importante saber qué tipo de protección se requiere, ¿ya? Y ahí está, ¿no?, la existencia de polvos, humos. Cada uno de esos elementos traen algún tipo de exposición. Lo importante es saber porque esto está ligado con la productividad, por supuesto, es la productividad laboral, la de ustedes, todos los días. Y si uno no tiene salud, no va a ser productivo, ¿no? Entonces, otro elemento importante es el control de las sustancias químicas que por lo general son peligrosas. La siguiente. Iluminación, otro aspecto fundamental. ¿Cuál es la mejor iluminación? ¿La natural o artificial? La natural, evidentemente, pero no todos tenemos esa posibilidad, pues, de trabajar al aire libre, de trabajar con ventanas. Muchas veces nuestros talleres no tienen esa posibilidad y tenemos que utilizar una iluminación artificial, ¿no?, una iluminación de este tipo. Y la iluminación también juega un rol importante en la productividad, en la fatiga visual. Si uno no tiene una buena distribución de iluminación, la gente, si está trabajando en confecciones, va en un momento a pestañear, de repente a adormizarse, como algunos de ustedes de repente, y ¿qué pasa? Se accidentan o baja su productividad. Entonces se dan cuenta que es importante también la iluminación. Los colores que también un poco animan, motivan, ayuda también. Y también, evidentemente, podemos tener buenas luminarias aquí, pero si no se hace mantenimiento, no se limpia de vez en cuando, porque se llenan de polvo, también disminuye, pues, su rendimiento y genera también un factor de riesgo a las personas, ¿ya? Entonces, otro elemento adicional, la siguiente, por favor. Por ejemplo, acá tenemos un ambiente, miren, para todo este ambiente de trabajo, en la parte izquierda, miren la luminaria que tiene, ¿no? Un fluorescente pequeño, como lo ven en la parte superior del techo. Cuando hay máxima productividad, es decir, hay pedidos, se trabaja de noche, no solamente de día. Y acá también tenemos un aspecto fundamental ligado a la productividad, ¿no? Cuando uno hace trabajos de detalle, requiere una buena iluminación. Y el tipo de luminaria, ¿ya? Por ejemplo, equipos que tienen cuchillas, si yo utilizo una luz blanca, aparentemente está mejor, ahorrador y todo lo demás, muy bien, la puedo utilizar, pero se incrementan los accidentes, los cortes. ¿Por qué? Porque uno no distingue, cuando utiliza una luz blanca, el movimiento de cuchillas, por ejemplo. Entonces tiene que utilizar otro tipo de iluminación, una iluminación amarilla, que sí pueda permitir determinar los contrastes. Con ese pequeño detalle, caso real, en una empresa hubo accidentes precisamente porque estamos con la onda ambiental, pues, ¿no? Cambiamos luminaria, no, nada de foco, ningún torno debe tener esos focos de luz amarilla, le pusieron luz blanca y los accidentes empezaron a incrementar.
por ese simple cambio. Se dan cuenta que las luminarias ayudan también a prevenir accidentes, ¿ya? Sobre todo si hay de gran movimiento, cuchillas, ¿no? Equipos que requieran una mayor precisión. La siguiente. Otro punto importante, el sexto elemento, es instalaciones y servicios de bienestar. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Alguien me puede decir cuál es la importancia? Por ejemplo, en una auditoría normalmente o inspecciones que uno hace, ¿no? Particularmente con varias inspecciones que hacemos, en un taller o en cualquiera, ya sea empresa grande, pequeña, ¿no? Normalmente primero vamos a los servicios higiénicos. ¿Por qué creen? ¿Qué tiene que ver? Acá el ingeniero ha venido de repente a inspeccionar los baños. No. Porque en el baño, en los servicios higiénicos, uno demuestra la cultura que hay en la empresa, de respeto, ¿no? Ahí se ve si la persona, pues realmente el baño se encuentra en óptimas condiciones. Como tú quisieras encontrarlas, las debes dejar, ¿no es cierto? Ese es el respeto, porque trabajamos colectivamente, no trabajamos solo, no estamos en la casa, trabajamos colectivamente, y probablemente nuestros talleres están en nuestra casa también. Entonces ahí, los requerimientos de servicio, de todo lo que es saneamiento industrial, los que trabajan con alimentos, este tema es fundamental, ¿no? Los baños, tenemos baños, pero no tienen agua. No ayuda mucho, ¿no? Botiquines también es necesario para los pequeños cortes, pequeños incidentes que siempre se dan, ¿no? Y los vestidores, pues, porque la gente también tiene derecho a cambiarse, ¿no? Es parte del respeto también, no todos lo van a cambiar ahí en un solo cuarto, porque mejoran la salud, motivan a las personas, a nuestros socios, a nuestros empleados, ¿ya? Es importante también este elemento, cuidarlo y tenerlo en cuenta porque está relacionado con la productividad y con la salud de las personas. La siguiente. Por ejemplo, en este es de una empresa. ¿Qué les parece? ¿Usted está en un baño así? Colectivamente ya se exageró, ¿no? Usted abre la puerta y encuentra dos inodoros. A ver, no es así, pues, ¿no? ¿Se da cuenta? Diseño acá. Está bien la intención de tener un servicio, pero colectivamente también, no, pues, ¿no? Hay que poner una pared, hacer algo, ¿no? Porque normalmente es un servicio personal. Ese respeto también a las personas. ¿Sí? ¿Está bien? Así encontramos. Muy bien. La siguiente, tiene un tacho común todavía. Un séptimo elemento, ya creo que se están cansando, ya voy a terminar, ¿eh? Simplemente era para que usted, como digo, se vaya a la yugular, como dicen, elementos demostrados y probados que aumentan productividad. ¿Ya? Séptimo elemento, diseño de talleres o plantas industriales. También juega un rol importante toda la instalación, la infraestructura. Por más básica que sea, por más ladrillos, siempre hay elementos de protección y de control de riesgos, ¿no? Elementos que nos puedan evitar golpes, cortes, a veces ponemos anaqueles, ponemos equipos en zonas de circulación, la gente normalmente se golpea. Por ejemplo, estos bordes que ustedes ven en las mesas, deberíamos sacarlo de todo diseño de cualquier taller. ¿Por qué creen? Porque la gente que pasa por ahí siempre se va a golpear, ¿no? Ese ángulo de 90 grados, ya usted vaya pensando, oye, mira, claro, como nadie se queja, sí, pero el día que le toca a usted, ay, ¿no? Y se soba nada más y pasa para adelante. No, pues, porque eso se puede evitar, claro, con un borde redondeado, ya, suficiente. Pequeñas soluciones prácticas para mejorar la productividad. Esta es una de ellas, ¿no? Evita golpes, ¿no? A veces, pero claro, igual con las sillas, igual con todos aquellos elementos que se suspenden a veces en el taller, ¿no? Generan también aumento de fatiga, desmotivan y hay una baja de productividad. También es importante instalar los equipos en lugares disponibles, que sean, si se instala un equipo eléctrico, que ese equipo eléctrico tenga su toma tierra. Pues no lo hacemos porque Defensa Civil me lo pide, no, señores, es porque la toma eléctrica o tener una llave con interruptores diferenciales va a salvar vidas, por eso, la de usted, incluso. No es porque me obligan, sino porque estoy convencido de que me trae beneficios directos a mi integridad y a mis empleados, ¿ya? Y también una ventilación, todo lo que tiene que ver con ventilación inadecuado produce riesgos, pues, de incendios, enfermedades. Ahora, recuerden que está ligado al punto del uso de los servicios, ¿no?
el tema de higiene, ¿no? Que son importantes también tenerlos en el lugar de trabajo. ¿Seguimos? Por ejemplo acá, ¿no? ¿Qué les parece? Está normal, claro, uno puede decir, no, pero por necesidad, pues ingeniero se trabaja así. No, señores, acá se entuba, se pone bien dentro de lo que es el control de los riesgos. Hay normas a montones, ¿eh? Yo al final de la presentación le he puesto una serie de normas, ¿no? Que son de referencia, están disponibles en internet. Y esta, señores, por ejemplo, esto es siglo XXI, ¿eh? Siglo XXI, empresas de clase mundial. ¿Pueden trabajar así? ¿Podemos trabajar así? No, señor, hay que quitarnos de la mente que si bien tenemos pocos recursos, tenemos que trabajar con las condiciones, no mínimas, sino básicas de seguridad, porque son las necesarias para protegerlos, proteger su inversión y la vida de la gente. Entonces, aquí ustedes tienen, mira, todos los elementos, todo esto es parte del diseño del taller, por dónde circulan las personas, los materiales. De hecho, acá hay múltiples. Y no hablemos de problemas, ¿no? Recuerden que ustedes no tienen problemas, ustedes tienen oportunidades de mejora. Así, aprendan a llamar a los problemas que probablemente lo tenemos a nivel operativo. Oportunidades de mejora, porque son oportunidades para ser más competitivo, más rentable, más productivo. La siguiente. Aquí, ahí está. Instala. ¿Quién no tiene esto en casa? En el taller, en la oficina. ¿Ah? Tan sencillo, no tan fácil como tener un accidente es evitarlo. Ahí la sobrecarga. Es muy común. Podemos tener una regleta, diseñar. Hay que siempre preocuparnos qué podría ocurrir. Si estamos haciendo algo, ¿qué podría ocurrir? Un incendio, si produce un incendio, una quemadura, una electrocución. Puede ser alguien ligado a mí, inclusive cuando me toca a mí recién ahí me preocupa. Entonces también eso es importante. Ya saben, se lo voy a decir, el 70% de los incendios se debe a causas eléctricas, sobre todo por sobrecarga, por un mal uso, por tener malos conductores eléctricos, por no tener pozos a tierra. Entonces, ¿por obligación o convicción? Por convicción, porque sé que me van a hacer más competitivo y que mi inversión va a durar más tiempo. La siguiente. El octavo elemento, ¿cómo nos organizamos? ¿No? Tiene que ver con la programación. Ya se habló en los expositores, sobre todo con Rómulo habló, el tema, ¿usted quiere ser una empresa de clase mundial competitiva? Pues señores, tienen que trabajar también con esas herramientas. Son herramientas no complicadas, son simplemente registros, cómo programamos la producción, todo lo que es el uso eficiente de los flujos de trabajo, la gente por dónde va a ir. Recuerden el tiempo. El tiempo, si lo hacemos un mejor uso, estamos siendo más productivos, ¿no? De hecho, va a mejorar nuestra calidad de los productos si estamos en una cadena de montaje, hay una mayor flexibilidad de proceso productivo, se pueden producir por lotes, dependiendo de nuestra organización de trabajo. Yo puedo decir, sí, como bien se habló de segmentar el mercado, y produzco para este mercado tantas piezas, para otro mercado tantas piezas, porque en la producción yo me estoy organizando. Acá no solamente espero el pedido, no, acá me programo, cómo las cosas se hacen bien desde el inicio. No en el camino recién voy a corregir. ¿Ya? Entonces la organización del trabajo tiene que ver con eso. Cómo nos planificamos, cómo nos organizamos, cómo controlamos, ¿ya? Cómo tenemos los tableros de control, de repente tableros visuales. Utilicemos mucho la parte visual. Hoy en día muchos jóvenes nos acompañan, ¿no? Son de mucha tecnología, pues, ¿no? Hay que tener pues algo también que llame la atención en la parte productiva, en la parte de organización. Todo eso es parte de la organización de trabajo y cómo podemos mejorar los flujos de producción. La siguiente. De hecho, el elemento colectivo, ¿no? Porque no estamos solos, trabajamos colectivamente. La participación, la cooperación en el mundo del trabajo, ¿ya? Se tiene que dar. Y la cooperación, para que exista, tiene que haber 3 elementos claves. ¿Qué cosa puede ser una de ellas? El respeto. Ya lo hablamos de los servicios de higiene, ahí está el respeto, una de ellas. Tratando bien a las personas, siendo cortés, saludando, no llamando por las chapas a la gente, ¿no? Por los alias. Oye, conejo, ven, conejo. Un conejo. No, dale por su nombre. Desde el trato, señores, es también importante involucrar a los trabajadores. ¿Qué más? Después del respeto viene la confianza que se va generando, y de hecho en los espacios de integración se pueden dar, y la seguridad y salud en el trabajo, señores, es un espacio de integración, porque ahí se comparte. Hoy has tenido un accidente alguna vez, sí, algún riesgo, o algún familiar, ¿no? ¿Y qué medidas nosotros seguimos para que nuestros espacios puedan mejorar? ¿Ya? En los espacios, y sobre todo,
comunicación. Los 3 elementos claves para poder generar un ambiente de cooperación y participación de los trabajadores con el emprendedor, ¿no? O juntos. Esa es la idea, de trabajar en esos 3 elementos. Y finalmente, ya para cerrar esta aburridísima charla, ¿no? El elemento que quizás usted les puso en alerta, pero lamentablemente fue ya después, ¿no? ¿Estamos preparados para las emergencias? No solamente es tener nuestra mochila, no solamente es tener la salida, el punto de reunión, el círculo, ¿no? Que está bien, ¿ya? Sino ser conscientes de que estamos expuestos a una serie de riesgos. Nuestro país está esperando un gran terremoto, ¿no? Ustedes tienen que estar preparados. No vamos a evitar el terremoto, pero tenemos que estar preparados en nuestros ambientes de trabajo y también en toda la zona. Para eso entonces debemos tener procedimientos, qué protocolos, no escritos, sino que se sepa qué hacer. Lo primero, mantener la calma, pues, ¿no? Cuando hay un sismo, mantener la calma. Pues la gente ya quiere salir, ya quiere evacuar. No. Cuando hay un incendio, sí se puede evacuar, porque el tiempo juega un rol importante. Pero cuando hay un sismo, se mantiene la calma. Todo se mantiene la calma. Ubicamos, ¿dónde? La segunda, los puntos o zonas seguras. ¿Correcto? Y la tercera, recién, una vez calmado, recién podemos salir. Esos son los 3 pasos básicos que siempre recomendamos para casos de sismos. Que es distinto a los incendios, porque los incendios el tiempo sí juega un rol importante. Usted tiene que salir en menos de 1 minuto a una zona segura, abierta, porque los humos finalmente son los que matan a la gente, ¿no? Entonces, aquí los procedimientos, cómo nos organizamos y preparamos a nuestras brigadas de respuesta a emergencia, creo que ya lo tienen ustedes a raíz de precisamente de este evento, ya están más conscientes, ¿no? Pero también habrá que preparar algunas simulaciones, ¿no? Y organizamos simulacros. Por ejemplo, simulación, ¿qué significa? Como que hacemos un escenario casi real. Hay equipos, por ejemplo, que generan humos, así como las de discotecas, en un humo igualito, se pone un almacén a ver qué sucede, cómo reacciona la gente. Acá el tema es prepararnos y organizarnos. Ese es un poco el elemento 10º, y con eso son los 10. Es que así como las manos tenemos 10 dedos, estos 10 elementos nos permiten mejorar nuestra productividad y nuestra competitividad, ¿ya? Probados. Evidentemente esto se trabaja con un plan de contingencia, ¿no? Ya, de hecho, por los temas de las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, ustedes ya son conscientes, incluso acá veo que tienen rociadores, detectores, ¿no? Es parte de la normatividad, ¿no? Es parte para incendios, ¿no? Pero para sismos estaremos realmente orientados, estamos preparados así, fríamente. A ver, ¿dónde están las zonas seguras? Estamos mejorando, oportunidad de mejora, tómenlo de esa forma. ¿Dónde están las zonas seguras? Ya, caballero nomás. Rezamos nomás. ¿Se dan cuenta? Por eso, toda iniciativa, proyecto, hay condiciones básicas de seguridad, diarias. ¿Ya? Ya para ir terminando, por ejemplo, ustedes no están solos, tienen clientes a montones, probablemente se llene así. ¿No es cierto? Esto es, bueno, ustedes ya conocen, ¿no? Amar, la mesa, pero así también se llenan las Malvinas. Todas las zonas se llenan así, vehículos, tenemos personas. ¿Qué hacemos? Ya eso lo dejo para que ustedes creativamente piensen, a ver, ¿qué podemos hacer? Hay que organizarnos, hay que estar preparados, no desde el punto de vista solamente laboral, sino colectivamente, como unidades de negocio, para evitar precisamente lo que hubo, pues, por una mala organización. Esto ustedes ya saben, pero parece que algunos lo hemos olvidado, ¿no? Lo que hubo hace unos años, ya casi más de 15 años, ¿no? ¿No? Esto fue, bueno. Y acá están las normas técnicas, en las cuales son normas, no de qué me exigen, ¿eh? Sino de cómo hacer las cosas, ¿ya? Es distinto al qué. Esto es el cómo. ¿Cómo hago las cosas, ingeniero? ¿Cómo pongo señales? ¿De qué tamaño? ¿De qué color? Ahí están. Ustedes lo ponen por internet y ahí se bajan todos los paquetes de señales, ahí están en los extintores, están normas relacionadas con las instalaciones, la seguridad en la construcción, porque de repente hacen mantenimiento, pues acá toda esta zona, y qué criterios hay para controlar los riesgos. Ahí está, el RNE, la G050, seguridad en la construcción. De repente vamos a hacer una ampliación, vamos a construir un almacén, vamos a tener un auditorio, ahí están los requisitos de seguridad. Muchos de los temas de seguridad parten del diseño, y ahí tenemos. También tenemos los códigos nacionales, tanto eléctricos, de suministro, utilización y
como complemento al Reglamento de Seguridad Industrial. Como verán, bien lo dijo también don Rómulo, que acá ganaríamos el premio mundial por las normas, pero estas normas son de cómo hacer las cosas, no de qué me exigen, sino cómo resolver los problemas de seguridad, de salud en el trabajo, y que de hecho nos van a convenir directamente para ser más productivos. Y finalmente acabo con esta reflexión. ¿Qué ven ustedes? ¿Se ve la imagen? ¿Al fondo se ve? Se ve una mancha azul, creo, ¿no? Es un iceberg, ¿no? Es una montaña de hielo. Normalmente estas montañas de hielo que están en el mar, llamadas iceberg, hay una parte visible, ¿no? Una parte que normalmente las embarcaciones lo pueden, y ustedes quizás se acordarán de la película del Titanic, que chocó con un iceberg, porque precisamente creía que tenía pues una pequeña montañita, pero abajo está realmente lo que ocurre, ¿no? En los costos de las pérdidas por accidentes, por daños, precisamente lo que vemos solamente son los costos directos, ¿no? Por ejemplo, alguien se quemó, se accidentó, se golpeó. ¿Cuáles son los costos? Bueno, hay que curarlo, algún descanso. ¿Afecta la productividad? Por supuesto, tiempo perdido. De repente teníamos justo una campaña de venta, de producción, ¿no? Todo lo que está oculto son los llamados costos indirectos, costos ocultos. En Brasil se hizo un estudio, ¿ya? Por cada accidente que tenía una MIPE, representa en costos ocultos por cada dólar, abajo representan 30 o hasta 50 dólares de costos indirectos u ocultos. Tiempo perdido, maquinaria que se rompe, se malogra, ¿ya? Posibilidad de recuperar la productividad de ese trabajador, de ese grupo de trabajadores. Se dan cuenta que acá hay mucho de los costos que están. Pero vemos solamente lo que nos cuesta directamente, ¿no? Cuánto nos cuesta la atención médica, los descansos y toda la parte productiva. Ese es el famoso lucro cesante. ¿De dónde sale todo eso? Ustedes finalmente lo absorben. Nuestros productos son menos competitivos, nuestros servicios también. Todo eso es muy importante tomarlo en cuenta. Estas medidas que les he dado, las 10 medidas, son para mejorar la productividad, no por obligación, sino por convicción. Listo. Muchas gracias.